Vamos a presentar entonces a continuación la tercera conferencia de este tramo de la actividad. Vamos a recibir con mucho gusto al ingeniero Fabio Montosi, que es el actual director nacional, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Fabio, obviamente que muchos de ustedes lo conocen, vamos a mencionar brevemente su currículum. Es agrónomo egresado de la Universidad de la República, aquí en Uruguay, y doctor por la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda. Desde el año 2015 es el director nacional de INIA, organismo en el que ha desarrollado una extensa trayectoria como investigador, jefe de programa y ahora director nacional. Fabio ha coordinado e integrado diversos proyectos nacionales e internacionales, consultorías privadas, cursos y publicaciones tanto en el ámbito local como internacional, un vocacional de la investigación y de la agronomía. Fabio Montosi. Gracias. Y nos va a estar hablando de los sistemas productivos para el siglo XXI. Bien. Vamos. Bueno, aprovecho a saludarlos a todos, a los que no lo hice personalmente. Le agradezco mucho a FUCREA el honor, el orgullo y el privilegio de poder estar en este momento. 50 años no se cumplen, así nomás, pasa mucha gente. Debe haber en la cabeza de cada uno de ustedes memorias entrañables de lo que significó este pasaje de estos primeros 50 años. Y me parece que el marco que le han dado no solo a esta actividad, sino a la actividad del año, es coherente con esa historia. Y bueno, realmente es un placer poder estar en un momento tan importante como este. Bien, mi charla, como bien dijo, ya tiene título y voy a tratar una serie de temáticas vinculadas. Voy a pasar desde la tendencia que uno ve a nivel de los consumidores hasta el diseño propio de los sistemas de producción, viendo qué pasa en el mundo y, por supuesto, hay una serie de asunciones en el medio que las voy a compartir con ustedes. No necesariamente ustedes las tienen que compartir en el sentido de sentirlas como propias. Bien. Ya lo dijeron muchos, pero le voy a empezar a poner algunos números. Está claro que el mundo crece, pero también les aviso, después del año 2050 el mundo empieza a bajar en la cantidad de habitantes. O sea, esta es la historia que todo el mundo les cuenta, lo único que las siguientes proyecciones para el siguiente siglo es en bajada. Bien, y eso para mí no es menor, para tener en cuenta el diseño de trabajo. Bien, ¿dónde va a ocurrir ese crecimiento? Fundamentalmente en los países en desarrollo. Y esto es para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Miren el año 2013 y el 2050, la cantidad de habitantes por metro cuadrado que va a tener el mundo. Acá ven un mundo que trata de balancearse con 9.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra. Pero evidentemente el crecimiento está en los países y en los continentes en desarrollo, fundamentalmente, y como pueden ver, casos de Europa donde la cantidad de la población va a disminuir en ese periodo. La siguiente, que es importante, es qué va a pasar con el ingreso de las personas. Estados Unidos va a estar en el 2050, según las proyecciones, que son bastante coincidentes, siendo el top, ¿no?, con prácticamente $90.000 por persona y por año de ingreso, ¿no?, con un salto importante. Y aquí ven todos los países en desarrollo que irían desde Japón hasta Estados Unidos. Pero mire los países en vías de desarrollo, los saltos cualitativos que van a pegar en este periodo hasta el 2050. Saltos tan importantes como hablar de $14.000 hasta 45, de 7 a 28 y sucesivamente. O sea, no solo es la cantidad, sino que estamos viendo que en estos países está incrementándose la clase media y va a ser muy fuerte esta clase media. Y esto es importante para el resto de la charla. Bueno,
Y entonces esto claramente tiene un mensaje al consumo de alimentos. Aquí pueden ver las necesidades que van a ser incrementales al 2050 de todo este tipo de carnes. Puede haber algunas, también las proteínas animales como el huevo, pero claramente hay algunos sectores que van a participar más del incremento de este consumo y fundamentalmente la carne de ave. Entonces también hay que pensar que estos sectores, más asociados a nuestra realidad, qué espacio van a cubrir en ese crecimiento, qué tipo de producto, alimento tengo que llegar a producir. Otra noticia va a ser que este mundo va a ser más viejo en el tiempo, ¿no? Va a haber una mayor proporción de gente con más de 60 años en el mundo que se viene. Entonces esto es importante porque también aquellos que trabajamos con gente asociada a la alimentación, también hay que generar un diseño particular de estilo de vida y de alimentación para aquellas personas que van a tener más de 60 años y van a tener una esperanza de vida aún mayor. Otro tema, la realidad, el mundo se va a concentrar en las ciudades, fundamentalmente. En el 50 al 30% de las personas vivían en las ciudades. En el 2050 el 70%. En China va a haber 111 ciudades en el 2050 que van a tener al menos 1 millón de personas. Otro tema va a ser la escasez de agua. Va a ser parte del mundo que nos toca vivir. Y en el uso de esa agua, tanto desde el punto de vista de los kilómetros por año, de los kilómetros cuadrados por año de exploración, de consumo en general, y donde la agricultura va a jugar un papel muy importante. Aquí está la agricultura como una fuente de agua para la producción. Y acá lo hice a propósito. Esto es gente que está haciendo un marketing en contra de los alimentos que llevan mucho consumo de agua para generar ese producto. Ejemplo, los huevos, y ni que hablar el caso de las hamburguesas. Entonces, ¿por qué pongo esto? Cuando le estén hablando de huellas ambientales, importa, porque es cómo voy a usar ese recurso agua de una manera eficiente con una visión del año 2050. Otro tema es, llamémosle, la salud humana. Tomé el caso de la obesidad porque está asociada a la diabetes 2, etcétera, pero hay una tendencia en el mundo que va aumentando la obesidad. Y eso va cambiando las reglas de juego, producto del avance de la ciencia, pero también para evitar una cantidad de problemas que avanza. Una dieta equilibrada, como pueden haber frutas, vegetales, proteínas, productos lácteos, los granos, digamos, y los aceites vegetales. Y ya el sacar de las dietas las grasas saturadas, las trans, evitar el agregado adicional de azúcar y evitar el sodio. Es parte del mundo que se viene. Aquí hay muchas controversias y hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en implicancias de los alimentos y la salud, porque en general son multifactoriales. Y a la ciencia le cuesta mucho poder separar el efecto de cada factor al momento de decir relación causa-efecto. Pero esta es una realidad y que marca claramente otro elemento a tener en cuenta al momento de producir alimentos. Y esto es otros elementos que están, digamos, cambiando la manera de pensar cuando uno produce alimentos. ¿Cuáles son las fuentes confiables cuando yo quiero elegir un alimento para mí o para mi familia o para mis congéneres? La fuente de los amigos y la familia es muy importante, a favor. La comunidad médica, los propios productores, esto es el caso de Estados Unidos, los departamentos gubernamentales que dan las recomendaciones desde el punto de vista médico,
la comunidad académica, pero ya cuando empezamos a bajar a las grandes empresas, a los medios masivos de información o a los medios, digamos, a las redes sociales, ya la confianza baja y baja mucho. A lo peor que les va es a los políticos. Pero esa es la realidad. Después, cuando miro cuáles le preocupa a ese consumidor de Estados Unidos, le preocupa los pesticidas e insecticidas, los antibióticos, las hormonas, los tratamientos a los animales, los organismos genéticamente modificados, las regulaciones del gobierno, los fertilizantes, las prácticas y las labores prácticas también de la mano de obra. O sea que esto está claro del otro lado del mostrador. A quién nosotros le dedicamos el producto de nuestro trabajo. Están cambiando, yo no pongo una serie histórica. Otro elemento es aquellas prácticas que generan confianza de que va a consumir un alimento. Tener una buena estrategia de marca, tener productores que les hagan tours y le demuestren cómo producen en sus propios predios. Después, utilizar fuentes confiables de redes sociales donde aquella persona que a uno le pregunta una duda le conteste con propiedad. Bueno, y por supuesto, donde den la cara a aquellos que están produciendo alimentos frente a la sociedad. Y otra cosa importante, se puede decir demanda inducida o no, los consumidores cada vez están siendo más informados. No quiere decir que estén mejor informados, están siendo más informados de lo que pasa. Bien, me fui para otro lado del mundo, me fui para Europa. Esto es el grado de confianza. Cuando el color es más intenso, quiere decir que le tienen poca confianza. En este caso son a las industrias procesadoras de alimentos, a los supermercados, más o menos a los gobiernos, bien, a los productores en un color más intermedio. Ahora, cuando busco la información, nuevamente hay como algo rojo. No le creo porque venga de internet que es una buena información. Y sí al asesoramiento médico especializado, otra vez a los amigos y a la familia, a las organizaciones de consumidores y a las organizaciones que protegen el medio ambiente. Entonces están decidiendo y están influyendo en la manera y en la cantidad que consumo un determinado alimento. Y finalmente, hoy le pregunto a cualquiera de ustedes si hago una encuesta, si estuvieran en Europa, y me van a decir, bueno, señores, yo estoy dispuesto a pagar o a elegir un consumo o consumir un alimento que no tenga conservantes, que esté libre de hormonas, libre de antibióticos, que no tenga endulzantes artificiales, que esté libre de organismos genéticamente modificados, que sean naturales, no procesados, etc. O sea que los mensajes con mayor o menor magnitud están viniendo tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Y esto es algo que nos marca a países portadores como nosotros. Ese riesgo, es el manejo de riesgo, es la evaluación de riesgo y la comunicación de riesgo. Cuando está el EIFIS en Estados Unidos o están los equivalentes en Alemania, son aquellos que toman la decisión del etión del otro lado. Esto es parte de una regla que va siendo cada vez más sofisticada en las tecnologías que usan, en la manera de detectar nuevos principios y la cantidad de ese principio. Y también hay estilos de consumidores que va cambiando de acuerdo al tipo de generación que estemos hablando, pero hay una especie de clasificación que marca distintos tipos de consumidores y no hay un único consumidor. Hay un grupo de consumidores que están dispuestos a pagar distinto por algo que tenga algo diferencial y que particularmente esté en acuerdo con los valores y las creencias que tiene con respecto
a un determinado alimento. Y esto es alguna de las herramientas de mercadotecnia que se están utilizando, en este caso es en Europa, que dice que cuando el producto es fresco, digamos limpio, real, libre de pesticidas, natural, etcétera, está siendo más preferido por el consumidor por el hecho de estar arriba de eso. Puede haber o no ciencia atrás de cada una de esas elecciones, pero es una realidad. Y después bajo un poquito al Uruguay, hicimos un estudio en Europa donde estudiamos 3 factores: el factor del país de origen, el sistema de alimentación y el precio. Evaluamos en España, Francia y el Reino Unido. Y fíjense, entre el 50 y el 60% de la decisión de comprar un producto está asociado a qué país venga. Después viene el sistema de producción, que no les muestro porque no tengo tiempo, pero muestra que prefieren consumir alimento, carne, que venga de pasturas versus sistemas confinados. Ese fue el mensaje. Y en una situación intermedia, suplementación en condiciones de pastoreo. Y este era el valor del precio de la carne. Eso también nos muestra algo que es importante. Importa, y yo lo asocio con la palabra confianza, de dónde viene ese alimento. Y esto me pidieron que mirara para adelante, pero no tanto para el imán, pero a mí me gusta. Y me metí en el otro siglo, y hay un tipo que es muy interesante, se lo recomiendo leer, Rames Mann, que es un futurista que le gusta el tema agrícola en términos generales, habla de Smart Technology y Smart Family. Él dice que de las tecnologías que estamos viendo van a haber cambios, pero no se crean que es tan importante. Pero lo que más me gustó, dice, en algún punto del 2100, 2150, cuando la demanda mundial de carne me mató el subconsciente, la demanda de alimentos decaiga, ¿no? Podemos empezar a pensar en un mundo donde el uso de la tierra para crecer alimentos vuelva a la naturaleza o al clima. El clima no va a poder volver, pero por lo menos al rewild, ¿no? Como volver al estado salvaje. Esta persona está pensando 150 años para adelante, pero está bueno pensar en eso, porque la decisión que tome ahora, ¿cómo me posiciono en un escenario 150 años para adelante? Me parecía bueno traerlo acá, porque a veces discutimos en una ventana del tiempo, y está bueno alguien que está pensando en una ventana mucho más lejos que nosotros. Bien, en resumen, estábamos hablando del valor intrínseco del producto, la conveniencia, el placer y la salud. Quien combine todo esto en el mundo que vivimos hoy, estamos en un producto, en un alimento ideal. Ahora, en el caso de Irlanda, tratan de interpretar esto hacia dónde orientan sus sistemas productivos y la manera de producir y su posicionamiento internacional. Dicen, hay que transformar los sistemas agrícolas de producción, aquí agrícola en sentido amplio, ¿no? Hay que mantener el ambiente, hay que balancear la producción con la comunicación y el consumo, entre lo local, lo regional y el mundo del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos países el comprar local se ha transformado en una estrategia de ganar mercado. Y finalmente, algo que me parece más interesante es aquellos que diseñan sus sistemas productivos pensando en los consumidores de mañana y, por qué no, de hoy. Bien, y ahí vienen una serie de factores que yo no quiero nombrar uno a uno, pero nos están hablando claramente que hay una persona que está tomando una decisión que está en más de 100 mercados alrededor del mundo, que va por un producto que le genere placer, pero ya no es suficiente. Hay otros elementos que están originados al proceso que generó
ese alimento que lo están teniendo en consideración al momento de elegir. Y ahí nos lleva al concepto de intensificación sostenible, ¿no? Bueno, necesitamos incrementar la producción, lo vimos en dos presentaciones previas, la carne, la leche, pero el concepto pasa a tener otras dimensiones donde hay elementos como la economía, la sociedad y el ambiente, una visión, digamos, de crecimiento sostenible. Y esto empieza a tener valor, ¿no? Empieza a tener un valor real y hasta empieza a tener un valor económico. Esto es lo importante. Acá no estamos pensando en un sistema misilístico tecnológico versus un sistema agroecológico. Estamos pensando en la mezcla de todo esto y donde empieza a tomar valor esta forma de producir. El concepto, cuando uno trata de aterrizarlo, es aumentar la productividad, tener un enfoque más allá de lo productivo, pero con menos tierra, menos agua, menos emisiones de gases de efecto invernadero y menos energía. Esto también tiene que estar alimentando una visión país, ¿no? Un país ordenado tiene que tener un solo mensaje al mundo cuando estamos orientados a la exportación, en la mayoría de los rubros con los cuales estamos trabajando. Este es el concepto de intensificación sostenible que promueve el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, pensando en alimentar 50 millones de personas en el año 2035. El tema de la discusión es lo importante son las calorías que yo voy a utilizar para alimentar a esas personas o es el valor que le voy a dar a mi alimento al momento de alimentar a esa persona que puede estar en cualquier parte del mundo. O sea, no solo es la cantidad, sino cuánto valor agregado le puse a ese producto. Y ahí hay una serie de factores que están involucrados en ese crecimiento sostenible, donde el mercado juega, quién los hace, si ese modelo permite incluir a los actores, si la producción es limpia, verde, ética, y la innovación está jugando un rol fundamental. Lo que es claro es que las políticas públicas empiezan a jugar un rol mucho más importante aquí, en la China, en Nueva Zelanda, en Australia, donde vayamos en las regulaciones de los sistemas de producción en cuanto a su impacto en el medio ambiente. Esa es una realidad por donde la busquen. No busquen una orientación de un determinado gobierno. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la sociedad presiona. No se puede producir a cualquier costo. Entonces, llevando a eso, aterrizamos en el rico Uruguay, ¿no? Y bueno, dice, tenemos 10 millones de hectáreas, ¿no? Tenemos de campo natural, tenemos 2.000 especies, de las cuales 400 son gramíneas. La pregunta es, modelo neozelandés, ¿no? Acuérdense cuando ocurrió, ¿no? Se quemó, se deforestó, siembra raigrás, trébol blanco. Fue una decisión en aquel momento y en aquel lugar. La pregunta, en un sistema de producción donde nos queremos buscar, ¿este no es un valor per se para el Uruguay, el mantenerlo como parte de una estrategia global, donde hablemos de la base forrajera uruguaya y donde el campo natural constituya un elemento de agregado de valor al producto nuestro? Eso no quiere decir que no tengamos que incrementar la productividad con los viejos mejoramientos de campo o praderas cultivadas o el uso de cultivos anuales. De hecho, la información nacional demuestra claramente que frente a las pasturas naturales, cualquiera de estas opciones mejoradas incrementa 3, 4 o 5 veces la productividad del campo natural. Esto no va en contra del campo natural, es cuánta proporción manejo de uno y del otro en un sistema productivo que inclusive van a ver que después lo modelizamos. Y aprovecho a hacer
pequeño llamado. Nosotros hicimos una evaluación en Egiprocar 2 de 10 productores que le seguimos todos los meses lo que le llamamos la disponibilidad de pastura en todos los establecimientos. Vimos, en particular, 4 o 5 de esos productores le seguimos todas las bases forrajeras. Y el nivel de productividad era inferior, bastante inferior. Pero era porque no estaban aplicando el paquete tecnológico que recomendaba la investigación. Sembraban menos cantidad de semilla, controlaban menos las malezas y fertilizaban mucho menos de lo que estaba recomendado. Pero sin embargo había productores ahí adentro, típico de lo que decías tú, Santiago, que esa misma gestión la hacían totalmente distinto dos productores en un mismo grupo de... O sea que la oportunidad está, ¿no?, de gestionar. El otro elemento para mí que no es menor es, uno no puede pensar en una producción sostenible siendo en una parte insostenible y en otra parte sostenible, ¿no? Porque si el país de origen es algo importante, tiene que haber cierta coherencia entre la forestación, la lechería, la agricultura y la ganadería, ¿no? Porque yo estoy viendo una visión global. Lo pongo arriba de la mesa. Pueden no estar de acuerdo. Esto es otro elemento que para mí en el sistema agrícola ganadero, estando en reuniones donde tuve que presentar que había que ir con casco cuando uno estaba defendiendo todavía cuando la soja estaba a $500 las pasturas dentro del sistema productivo. Me alegro de que me pegaran, pero no siempre las mayorías tienen la razón. Los más veteranos que peinan canas saben que esto tiene. Y le agregamos esto. Desde un ensayo del 64, pensado por La Valleja en otra lógica, tenemos hoy que los agrónomos pueden aplicar con la informática una recomendación a nivel de un productor gracias a las ecuaciones de predicción. Después la genética. La genética está revolucionando el mundo desde todo punto de vista. Uruguay tiene una base impresionante de institucionalidad atrás de eso y vamos avanzando fundamentalmente. Yo tomé en este ejemplo que es el uso de lo que se llama residual feed intake. Estamos eligiendo animales que son capaces de consumir menos para producir igual o más que otro animal. Eso es para nosotros clave, porque baja los costos de producción. Hoy más o menos la alimentación en un novillo se lleva el 85% del costo de producción. Y después baja las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenta la productividad, agrega valor la genética, estamos con animales cada vez más jóvenes al momento de faena y a su vez nos posiciona internacionalmente en un lugar de privilegio, frente al Fondo Verde, por ejemplo, o frente a los cumplimientos con la Ronda de París. Y bueno, y esto en breve lo tendremos con el uso en conjunto con las bases de datos de Canadá para publicar los CPD para esta característica. Después está la salud, ¿no? Bueno, hay rica información en el Uruguay donde muestra claramente las ventajas de los sistemas pastoriles cuando hablamos de perfil de ácidos grasos, cuando hablamos de la relación del omega 6 y el omega 3, minerales y vitaminas. Bien, y en Wall Street hablan de comete dos chuletas de carne producida a pasto, ¿no? Y llamame en la mañana como diciendo lo bueno de la experiencia de hacerlo. Después, otro elemento para mí clave con respecto a la mano y la disponibilidad de esa mano y la calificación de esa mano de obra son los procesos de automatización, el uso de las tecnologías de la información y cómo la trazabilidad es parte de ese objetivo global. Creo que las presentaciones fueron bastante claras, las de Santiago en ese sentido. En mi izquierda, lo que tratamos de ver es, desde el año 51 hasta el 2012, qué había pasado desde el punto de vista de la huella del carbono. La ganadería uruguaya se hizo más eficiente, ¿no? Emitimos
casi un 19% menos que los hacíamos en el 2051. ¿Es poco? Puede ser poco, pero íbamos en la orientación deseada. Y esto es otros elementos de manejo que no voy en detalle, pero cualquier intento de aumentar la productividad, bajar la edad de entore, bajar la edad de faena, mejorar eficiencia reproductiva, etcétera, va en el sentido también de tener un ambiente más saludable. Otro elemento que está arriba de la mesa es la producción ética, ¿no? El bienestar animal. Cuando hablábamos de esto hace 20 años, estos de INEA están volados. Bueno, no estamos volados, de hecho hoy hay protocolos que incluyen esto. Y con INAC venimos viendo cómo podemos reducir los machucamientos con el impacto económico que eso tiene vía las auditorías. Pero también, cuando uno mira las prácticas ganaderas, hay que pensarlas desde el punto de vista de esta nueva realidad. El descorne, la castración, van a estar de acuerdo a lo que el consumidor quiere en el futuro. Bueno, nosotros ya venimos trabajando en eso con distintos tipos de tratamientos y claramente ya llegamos a recomendaciones en nuestros sistemas productivos para nuestra realidad. Se recomienda que la castración sea realizada cuanto antes en la vida del animal y trabajamos con animales de 6 meses, de 1 mes y de 1 semana. Bien, sistemas y caminos tecnológicos. Esta es unos sistemas de cría comparado de base, ¿no? Vamos rápido. Esta es la base forrajera, dominando el campo natural, la edad de entore que va bajando, vamos intensificando el sistema productivo en términos de la edad de entore, el aumento de la producción de terneros y también que seamos capaces de engordar nuestras propias vacas. Esto con sistemas mejorados que van desde 10 hasta 50%. Bien, el mensaje es, si incrementamos la productividad, que va desde 67 kilos del sistema de cría más tradicional hasta un sistema de invernada que puede llegar a 272 kilos de peso vivo, con animales que son cada vez más jóvenes y entoramos las vaquillonas sobre los 2 años de vida. Tomando los últimos 5 años, es interesante ver esto. ¿Ah? Álvaro lo presentó desde el punto de vista de la invernada. Acá está la cría mejorada, el ciclo completo mejorado, la cría mejorada, una cría mejorada pero sin la incorporación de pasturas y el sistema base. Este es el sistema base de cría de la ganadería de los últimos, está difícil decir cuántos años, ¿no? Pero la lógica de gano poco pero soy estable, esa es sobre campo natural, ¿no? Tiene cierta lógica, ¿no? No hay que subestimar a estos productores. Y evidentemente se va aumentando el ingreso a medida que intensifico el sistema y que me voy haciendo más invernador. Pero también el riesgo aumenta, se aumenta la capacidad de llegar a valores que inclusive en este caso han sido positivos a pesar del precio del ternero. Pero está bien, lo que quiero manejar acá es no todos los sistemas son iguales, número uno, y también la dispersión en el ingreso varía según la orientación de ese sistema productivo. Y después, lo importante es, cuando uno empieza a proyectar un escenario para el país, es clave estar utilizando coeficientes nacionales y la gente que está trabajando en esa área. Acá hay un trabajo en conjunto con la Universidad de Columbia y el Instituto IRI, con OPIPA del MGAP y el INEA, en conjunto con un grupo internacional que está trabajando eso. El sistema de base que se utiliza es el que más conocemos, de unos 110 kilos por hectárea, produce un poquito más que el sistema que normalmente leemos, ahora lo vamos a mostrar, con estos indicadores productivos. Esta situación lo estamos haciendo solo para la ganadería vacuna, asume un ciclo completo, se estima un área ganadera de unos
11 millones casi de hectáreas, 110.000 novillos holando al sistema entran, 120.000 novillos los tenemos en corrales de encierre, 30% es el área forestada y 1.3 millones de hectáreas están ocupadas por ovinos, que las excluimos del sistema para simplificar en este caso la evaluación que vamos a presentar. Este es el sistema actual con este porcentaje mejorado de destete, de edad en tore y de peso vivo y el ingreso como puesto base 100. Cuando disminuyo la edad en tore vía el uso de concentrados y las pasturas mejoradas, aumento la productividad. Cuando uso el suplemento y aumento a 40 kilos, esto es toda la ganadería del Uruguay, no, está todas las regiones del Uruguay. Bien, el área mejorada la puedo llevar un 30% y también pego un salto productivo importante. Y finalmente, cuando aplico todas las tecnologías, el área mejorada, el porcentaje del destete y lo que viene asociado a ello, la reducción de la edad en tore y la cantidad de suplemento por hectárea, llego a niveles de productividad de 133 y 123. Esta sería una proyección de un Uruguay que se propone en un escenario de todos los productores ganaderos llegar a 123 kilos de peso vivo. Les puede parecer conservador. Se puede trabajar con escenarios distintos, pero es mover a toda la ganadería del Uruguay hacia ese objetivo. Bueno, y otro mensaje, está las pérdidas de nitrógeno, etcétera, no lo quise hacer, pero todas son positivas en este modelo y el tema de la biodiversidad también, pero lo más importante es que la producción de metano por unidad de producto generada es menor con este modelo. O sea, la intensificación sostenible es posible mediante el arreglo de las distintas tecnologías que estamos manejando. Ese es un buen mensaje, me parece un excelente mensaje para dar. Capaz que ahí el precio de la tonelada es distinto que otro precio de la tonelada, según los escenarios que nos planteemos. Y acá va una visión de, bueno, ¿cuáles son las acciones que hacen a fortalecer de la ciencia y la tecnología un escenario posible? Bien, pasamos siempre de que todo es importante y dónde está el foco, pero existen procesos de divergencia y de convergencia. En el INEA estamos cerrando esta etapa y está claro que lo importante es que hay que hacer que las cosas sucedan y transformar lo estratégico también en táctico. Y acá está bueno definir claramente para qué nos significa para nosotros intensificación sostenible. Es producir más en función de la aptitud de los suelos, aumentando la eficiencia del uso de los recursos e insumos con una mínima huella ambiental. Bien, cuando ustedes ven los 7 predominantes sistemas de producción que tiene el Uruguay, el arrocero, el forestal, el lechero, el ganadero, el vegetal intensivo que está la horti y la fruti, el agrícola ganadero, los sistemas de producción familiar como un todo, empiezan a cobrar cada vez más importancia algunos factores transversales y particularmente en algunos donde se expresa. El diseño de sistema productivo es clave lo voy a tomar como ejemplo, ¿no? En el sistema arroz, pasturas, ganadería, donde los incrementos de productividad por genética ya son marginales. Estamos con 8 o 9 toneladas por hectárea, cuando la tecnología y en parcelas nos permiten llegar a 12, 13. O sea que la brecha tecnológica se empezó a cortar. Entonces, la valorización del arroz va por el sistema propiamente dicho, con sus otros componentes en lo productivo y en las huellas ecológicas, también para un determinado nicho de mercado. Los temas de los diseños de sistemas productivos lo dejó bien claro Santiago, y también la agricultura y la ganadería
forman parte también de un nuevo diseño, ¿no? Existen unas nuevas reglas de juego de lo que es el uso y el manejo del suelo y cómo entra la pastura y los animales dentro de ese sistema productivo, cómo manejo el nitrógeno, cómo manejo el fósforo, cómo manejo la protección vegetal dentro de ese sistema, nos lleva a un nuevo paradigma. La bioeconomía y su impacto en términos más amplios cruza a muchos de estos sistemas productivos. No cabe duda que el impacto sobre los recursos naturales vamos a tener que dar cuenta sobre el suelo, el agua, también lo que son las huellas ambientales, fundamentalmente la huella del carbono y la huella del agua y nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático. Y después, por en la última parte, la calidad y la inocuidad del producto pasa a ser clave en un nuevo escenario. El manejo específico y la automatización son claves cuando uno quiere diseñar sistemas productivos donde quiere generar cambios, donde cada vez es más complejo manejar todos los factores a la misma vez. La salud y el bienestar animal son de su propio peso, el mejoramiento genético, como les decía, muy bien, estoy terminando. La protección vegetal en el sentido amplio de la palabra y en el menor uso de pesticidas e insecticidas y, por supuesto, la productividad y el rendimiento y la eficiencia siguen siendo elementos claves de cualquier sistema productivo. Y ya llenando la última parte es cómo conectamos la demanda de esos consumidores que les dije con los sistemas productivos. Y ahí hay dos mundos, consumidores que están educados con sus culturas, sus valores, sus creencias, su capacidad de compra y a su vez nosotros en sistemas diversos de producción, le acabo de mostrar 7 en el Uruguay, ¿no? Que tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias maneras de ver el mundo. El éxito está en cómo diseñamos esos sistemas productivos para realmente ajustar la demanda con la oferta. Bien. Y bueno, esta es una simple manera de hacerlo. Es cuando queremos llegar a este tipo de consumidores, la certificación de productos y procesos, la marca, el etiquetado, la trazabilidad, la ciencia que hay atrás de todo esto, que sea robusta para defender una posición cuando estamos discutiendo de mercados y, por supuesto, el marketing y la comunicación. Y a mí me encantó usar este ejemplo. La carne es la que está más cerca de este ejemplo. Lo miramos. Posición país, una estrategia inteligente de mirar el país y tratarlo de identificar con lo que están pidiendo en otras partes del mundo, acompañándolo de mensajes fuertes. Y miren, tenemos sistemas de vuelta para atrás cuando el producto no cumple, las huellas ambientales, la inocuidad, los sistemas de análisis de puntos críticos, la trazabilidad, alimentos naturales, conservación de la biodiversidad, marcas, responsabilidad empresarial, país, salud y bienestar animal. Entonces digo, el mundo pide todo eso, no estamos tan lejos, ¿no? De hecho, hemos hecho un avance sustancial como país. Y después, claramente, cuando estamos identificando dentro de nuestra propia sociedad y las sociedades que nos compran nuestros productos, hablan de una sola salud o la promueven, la de la gente, la de los animales y la del ambiente. ¿Y esto fue todo un bluff o esto tuvo un sentido? Y bueno, si vemos desde el inicio de la década de los 2000 hasta el día de hoy, ya sé que este precio no está actualizado, pero prácticamente multiplicamos por 4 el valor de la carne del Uruguay, ¿no? Antes vendíamos el 30% y hoy vendemos casi el 70%. Tenemos distintos tipos de espacios. Entonces,
esto es real, esto se puede conseguir, la orientación está, la velocidad depende de una serie de factores. Y finalmente cierro, es dónde nos posicionamos con respecto a quién va a ser el productor del futuro. Seguramente ustedes ya lo discutieron a nivel del grupo y del movimiento. Vemos a ese productor y su familia familiarizados con los TICs, informados más allá del sector, tiene que manejar hasta la Bolsa de Chicago, lo puso en rojo, tiene que tener definido claramente la sucesión generacional, estar asesorado no solamente por agrónomos y veterinarios, instruido, siendo parte de un proceso de mejora continua, valores y creencias y estilos de vida son formales y del otro lado se está buscando lo mismo, ¿no? Cuando dicen, voy a recorrer su predio, ¿qué es lo que quiero? Quiero ver la persona que está alimentando a mi familia, ¿no? Abierto a nuevas ideas, motivado con objetivos claros y reconocido y conectado con una sociedad y finalmente solidario y emprendedor, construyendo con otros, haciendo. Me parecía bueno dejar ese mensaje porque CREA tiene mucho de eso. Y finalmente, esta es la última, creo que estamos en un momento muy particular para pensar estratégicamente con mirada larga, con luces largas, y creo que cuando uno mira la innovación, la intensificación y alineado a los nichos de mercado en un desarrollo de un modelo productivo único y diferenciado, potencializados por esta herramienta, podemos hacer que las cosas sucedan. Es un valor país. Y como dice Mandela, hoy es hoy, el pasado es pasado y toca mirar hacia el futuro ahora. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Muchas gracias y mi agradecimiento particular a FUCREA por todos estos años que he tenido la posibilidad de aprender junto a su equipo técnico y a las autoridades. Muchas gracias por estar aquí.